Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero. En este video veremos por qué no enciende el ventilador de mi carro. Un auto tiene una temperatura de trabajo, normalmente es hasta la línea de en medio. Lo que quiero decir con esto es que enciendes tu auto, va agarrando temperatura hasta llegar a esta línea. Un poquito antes o un poquito después debe de encender el ventilador. Si no enciende el ventilador después de este límite, vamos a sufrir de sobrecalentamiento en el motor. Las causas de que se caliente un auto son muchas, pero vamos a comenzar siempre haciendo lo mismo. Lo primero va a ser encender el auto. Y vamos a dejar el auto en funcionamiento hasta que llegue a la temperatura de trabajo que mencionamos. Una vez que va llegando a la temperatura de trabajo, vamos a ir al ventilador a ver si se activa. Aquí vemos que sí se activó. Vamos a revisar ahora que se desactive. Aquí ya se desactivó el ventilador. Entonces este ventilador está funcionando bien. Pero ¿qué vamos a hacer en caso de que no se encienda? Ante un caso como estos de que no se acciona el ventilador, vamos a revisar nuestro bulbo de temperatura. En el caso de este auto es este de aquí, es de 3 pines. Primero vamos a desconectar para probar las alimentaciones de nuestro bulbo. Para esto vamos a usar una lámpara de pruebas. Para probar las corrientes, primero vamos a conectar la pinza de la lámpara de pruebas al negativo de batería. Así, de esa manera. Este conector es de 2 velocidades, por lo tanto va a tener 2 corrientes, pero va a tener una corriente dependiendo de la velocidad que esté activada. Entonces vamos a buscar una corriente dentro de estos 3. Ahí está. En el otro no hay nada porque todavía no se activa la otra velocidad. Cuando se desactiva la velocidad baja y entre la velocidad alta, va a haber corriente acá. Y el tercer pin es de tierra. Entonces si tenemos nuestra corriente. Ahora cambiamos la pinza de la lámpara de pruebas al positivo. Y con esto vamos a probar la tierra con la punta. Entonces aquí debemos de hallar una tierra. En este caso es esa de ahí. Entonces este pin es el de la primera velocidad, segunda velocidad, corriente y tierra. Entonces las alimentaciones de este bulbo sí están bien. Si no hubiera corriente, revisas los fusibles para ver si no está fundido el del motoventilador. Y si no tuvieras tierra, revisas el cableado. Ya que comprobamos las alimentaciones de tierra y corriente, vamos a quitar nuestro bulbo de temperatura con toda confianza y vamos a ir a comprar uno nuevo. Vamos a llevarnos nuestro bulbo de temperatura a la refaccionaria para que nos den uno exactamente igual. Si es original, mucho mejor. Si fuera genérico, debe revisar el rango de temperatura marcado en el sensor. Aquí lo alcanzamos a ver. En este caso es entre 95 grados centígrados y 102. Es el rango de temperatura entre 95 y 102 grados centígrados. Debe de ser obligatoriamente en el mismo rango de temperatura que te marca el sensor que quitaste. Porque si pones un sensor de temperatura con otro rango, tu ventilador se va a accionar más tarde y puede que te siga generando problemas de calentamiento. Una vez que conseguiste el sensor en el mismo rango de temperatura u original, lo instalamos y vamos a rellenar de refrigerante. Y ahora sí vamos a validar lo mismo. Llegas, enciendes tu auto y debes de verificar que tu ventilador se accione al llegar al rango de temperatura.
Solo en caso de emergencia y de manera temporal puedes activar el ventilador de tu auto desconectando el conector del bulbo de temperatura. Desconectas y automáticamente el ventilador se acciona en algunas marcas. En otras es necesario realizar un puente entre los dos pines de corriente. En este caso vimos que era este y este. Aquí vamos a conectar un cable mínimo calibre 14 para que aguante la corriente. Si es muy delgado se va a calentar y puede quemarse y ocasionar un corto. Necesita ser un cable gruesecito de calibre 14 hacia abajo, que entre más bajo el calibre más grueso es el cable. Voy a hacer la prueba para que vean el ejemplo. Un cable entre este pin y este de acá, que son de corriente. Nunca vayan a poner un cable de corriente, conectarlo al negativo porque hacen un corto. Aquí está el puente con un cable calibre 14 y ahí está el ventilador funcionando. Retiramos el puente y se apaga el ventilador. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube y nos vemos hasta otro video.